Buenas tardes, queridos amigos. Esperando que Instagram avise a nuestros seguidores para dar inicio a este en vivo del día de hoy. Hola, Yemile 4. Hola, María Isabel, bienvenida. Un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Bienvenida Rebeca, gracias por compartir este cuarto capítulo de nuestra serie Pensar para Sanar, donde hoy nos toca hablar de un tema que da para muchos en vivo, que se refiere a la culpa. Ahora sí escucho, estamos para disculparnos. Oh, pues gracias. Eso Bueno, es parte de la culpa, el estarse esto es parte disculpando. de la culpa. ¿De la culpa originaria o será de la culpa que tengo que pagar yo por algo? Bueno, la Ok. verdad es que aquí esto va a ser un programa interesante porque la filosofía tiene muchas preguntas acerca de la culpa y vamos a tratar de responderla desde la psiquiatría. Mira, yo te voy a decir algo. Como estuvimos hablando antes de comenzar el en vivo, por supuesto, yo estuve repensando la cosa y como estamos hablando para sanar, pensar para sanar, mi preámbulo filosófico va a ser muy rápido, que posteriormente durante el diálogo que mantengamos tú y yo, podamos agregar algunos aspectos que crea yo que sean interesantes y que agregan valor a lo que tú estés exponiendo. De todas maneras, tú tenías que decir algo a la audiencia. Bueno, que esperamos que el día de hoy vamos a invitarlo a que, porque además lo importante de este programa es que vamos a hablar de una emoción que es universal y eterna. Eh, es imposible que ustedes no hayan sentido culpa en algún momento de la vida. La, la culpa es parte de la vida humana. Claro, no le vamos a pedir de lo que se siente culpable, pero sí sus comentarios van a enriquecer repito, sentimiento eterno y universal de todo lo humano. Así que si tienen Ok, inquietudes acerca de la culpa, a lo mejor no que la sientan ustedes, pero que ustedes hayan visto que alguien constantemente se siente culpable, bueno, cuéntenos a ver si les podemos responder sus inquietudes. voy a comenzar con una sentencia y es, todos somos culpables, todos somos culpables y somos culpables, la mayoría por lo menos, aquellos que sean confesos de una religión, ¿ok? Que no necesariamente la gran crítica que hicieron los filósofos como Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Heidegger, fue al luteranismo, que estaba en boga en la Europa en la que ellos cohabitaron. Y él dice que el cristianismo, bajo la versión luterana, nos lleva a vivir un destino de culpabilidad perenne. ¿Por qué? Porque nacemos producto de un pecado original. Adán fue el primero. ¿Y por qué pecó Adán? Porque le dio libre albedrío a Dios que escogiera entre la manzana, o perdón, entre comer del árbol del bien y del mal. Cuando se habla del bien y del mal, ya hay una dualidad. Algo que puedo hacer y algo que no puedo hacer. Hay una prohibición, ¿verdad? Toda culpa se da porque hay una prohibición. Cuando yo eh, hago uso de esa prohibición, puedo cometer una culpa y sentir un remordimiento. Pero de todo caso, es cierto, somos deudores de Cristo, porque Cristo vino a salvarnos, murió en la cruz por nuestros pecados. Además, se nos dicen que debemos confesarnos y nos confesamos algunos una vez al año, otros por Pascua Florida, otros toda la semana,
al final que confiesan culpas, ¿verdad? Además, Claro, culpa, yo confieso culpa, ante Dios Padre Todopoderoso por mi grandísima culpa. Estoy claro, pero diciendo que fíjate, soy culpable, pero además claro, también, cuando digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Eso se cambió porque la culpa implica que hay una deuda. claro, claro, La culpa implica que hay un acreedor que nos debe cobrar esa deuda y la culpa implica, por lo tanto, que es subjetiva también, aun cuando la culpa está vinculada a creencias, a tradiciones, ¿verdad? O a una ética. Victoria Khan, que trabaja la culpa desde la perspectiva del gobierno de las emociones, ella dice que la culpa está vinculada a aquello que nosotros hacemos que va en contra de lo establecido moralmente y que no tiene que ser la moral pública, claro, la moral claro, política, pero sino que justamente, es la moral inclusive propia. María, María, óyeme, Dígame. óyeme. Justamente por eso es que estamos hablando de las emociones secundarias, porque son también las emociones sociales, ¿verdad? Es correcto. Obviamente comenzamos tal vez, o tú comenzaste con el tema teológico, que tiene su importancia. En otras épocas históricas más que en esta, pero fíjate que inclusive va más allá de la religión, va más Sí, allá no, de la espérate. parte espiritual. Si me permite un momentito, quiero enfatizar en esto. Por Ajá. ejemplo, Friedrich Hegel decía, la culpa nos convierte en esclavos porque nos impide ser libres. Y para eso se explica muy fácilmente con la dialéctica del amo y el esclavo. Todo amo es esclavo de su esclavo y todo esclavo es esclavo de su amo. Porque ambos Claro, son pero dependientes uno de otro. vamos a tratar también de contextualizar todas esas palabras en lo que puede ser un paciente que va a consulta, Ok. ¿ok? Uh-huh. Claro que hay una gran historia, justamente por la universalidad, repito, y por ser una emoción secundaria, son aquellas las que se generan a través del crecimiento, a través de las Uh-huh. relaciones interpersonales, comenzando Uh-huh. con nuestras familias, después en las instituciones educativas y así progresivamente cuando el ser humano contemporáneo Uh-huh. va creciendo y a lo largo de su vida. Entonces, por Uh-huh. supuesto que la culpa es una de las emociones más complejas, porque además de eso involucra una Uh-huh. cantidad de actividades mentales que Uh-huh. tal vez son menores que en otras emociones sociales. Está implicado el pensamiento, la capacidad de juicio, los recuerdos, cómo se manejan esas imágenes que vienen del pasado. De hecho, la culpa está muy asociado en algunas personas en estar atrapadas en el pasado. Les parecerá Uh-huh. increíble, pero hay gentes que Creíble. por una situación en la niñez o por una situación en la adolescencia se sintieron culpables y eso lo arrastran hasta la adultez. Y llegan como adultos a una consulta psiquiátrica finalmente confesando ese dolor, esa carga, ese pesar, esa angustia, porque además la culpa está asociada a muchas otras emociones
digamos, en el espectro del mundo interno emocional de los seres humanos. Entonces, hay personas Ujú. bueno, deberíamos comenzar por decir que hay, desde el punto de vista psiquiátrico, hay tipos de culpa. Por Claro. ejemplo, Ok, haz la contextualización a nivel psiquiátrico para yo hacerlo a nivel de lo que dice Karl Jasper con respecto a la culpa, el tipo exacto, de culpa que él habla. claro. Hay, bueno, Jasper, un filósofo que influenció muchísimo a Víctor Franklin, que es el Ajá. creador de la logoterapia, ¿no? Del existencialismo. Eh, porque la Ujú. psiquiatría y la filosofía están muy, muy ligadas realmente, ¿ok? Entonces, Ujú. desde el punto de vista psiquiátrico, podríamos decir que hay una culpa empática. La Ujú. culpa empática es cuando nosotros vemos en los otros, ¿verdad? Situaciones que, aunque no somos responsables de ellas, nos sentimos culpables. Por ejemplo, me Ujú. siento culpable porque como 3 veces al día. Me siento culpable porque logro adquirir ciertos bienes materiales. Me siento culpable porque yo logré ser feliz en mi relación de pareja y el resto de mis hermanos todos se divorciaron. Entonces, hay una culpa que no viene, que esto es importante que lo digamos al principio de este Ujú. encuentro, porque así Ujú. como en la vergüenza, aunque la culpa y la vergüenza son muy cercanas, en la vergüenza lo que se pierde es la valía del ser. En cambio, en la culpa, lo que se, lo que la determina es la conducta del ser. Entonces, y por eso es la parte de los juicios, porque estamos enjuiciándonos y enjuiciando a los demás, y obviamente el juicio va a producir culpa. El otro tipo de culpa es donde hay verdaderas transgresiones a el sistema de valores. Volvemos la familia, la Ujú. escuela, la sociedad. Ahí sí la culpa abiertamente, la persona está consciente que fue transgresor de una norma, ¿ok? Y la introyecta. Y con esa Ok. introyección, ya va, no he terminado, ya va. Ujú. Eh, Ujú. esa introyección de esa conciencia de haber transgredido una norma, Ujú. inmediatamente comienza internamente a sentir ese sentimiento de culpa. Ok. Está la duda neurótica. La duda neurótica es aquella que generalmente está asociada a a mucha ansiedad. ¿Ok? Acuérdense que el neurótico, todos los procesos en su gran mayoría son mentales, son internos. Y allí ves tus pacientes que pueden generarse inclusive autocastigo, autoagresión, eh, pérdida de sentir que merecen ser felices y lo que tienen que hacer es castigarlo, eh, culpa por haberle quitado a otro algo que jamás hizo. Entonces, hay una parte de la culpa que puede llegar a ser estrictamente mental, no necesariamente una conducta transgresora de normas. Y cuando hablamos de normas, hablamos inclusive de las normas morales, éticas, espirituales, las más abstractas del mundo. Pero había que hacer esa diferenciación.
entre la Ok. culpa por una conducta y la culpa por un proceso de pensamiento. Ahora sí, Ok, bueno, licenciado. hay quien dice que la culpa es producto de la falta de un pensamiento crítico, no te impide pensar críticamente y por eso te sientes culpable, así como que te enceguece la culpa, te atrapa la culpa de tal manera que te impide pensar. Pero ya que estás hablando de ese tipo de las diferentes tipos de culpa, yo voy a decir algo. La culpa, dije al comienzo, está asociada a creencias y está asociada a convicciones que pueda tener el ser humano. Y quiero referirme específicamente a, a lo que habló Hannah Arendt en su libro La condición humana, la banalidad del mal, y en el artículo que escribió para el New Yorker sobre el juicio a Eichmann. Él decía, todos podemos ser Eichmann, todos. Y ella decía, cuando banalizábamos el mal. ¿Por qué? Porque Eichmann creyó que él, aunque fue el que ejecutó la solución final de matar a cualquier cantidad de judíos en las cámaras de gases, él no se sintió jamás culpable porque él consideraba que solo estaba cumpliendo órdenes. Entonces en él no hubo culpabilidad. Lo digo inclusive hasta el final, hasta antes del momento de ahorcarlo. No me siento culpable, simplemente había un acto de obediencia en mí, por lo cual Claro, yo lo hacía. hay Y esto una puede suceder asociación. no solo en el caso de Eichmann, si puede suceder en una familia que tiene valores distorsionados, puede llevar a que sus miembros desarrollen actos que puedan ser vistos por la mayoría como culpables y para ellos no. Fíjate que aquí hay un comentario muy interesante Uh que -huh, nos escribe Teresa, que uh dice, -huh. la baja autoestima fácilmente forma cualquier circunstancia sí, la baja autoestima puede generar culpa en todos los seres humanos, porque también Uh está -huh. relacionado al hecho de no sentirse aceptado, querido y no se sienten dignos de ser felices, no se sienten dignos de tener éxito, no se sienten, inclusive, llegan a haber casos tan extraordinariamente patológicos que es cuando nos vamos para el otro lado de la culpa, que es el castigo, ¿verdad? Que hay personas que estando enfermas de cualquier enfermedad física que no tiene nada que ver Uh -huh. ni con la conducta, ni con la moral, sino por esa neurosis humana. Si tienes baja autoestima, más todavía, pero hay personas que se sienten merecedoras como castigo de una enfermedad física, que son potencialmente capaces, por supuesto, inconscientemente, de generarse Bueno, hay quien dice que se la una buscó, hay quien dice que enfermedad. inconscientemente se la busca, ¿no? Claro, pero no es que a ver, no es una cuestión de ir a buscar la enfermedad, es irse Aparece. a generar, ¿verdad? Porque si tú estás deprimido, si tú estás ansioso, si tú tienes problemas de autoestima, si tú no sales de la culpa neurótica, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo se va a manifestar Uh junto con -huh. esa condición básicamente mental emocional. Y eso que tú dices es tan universal, el asunto del bien y el mal, que uno de mis autores preferidos hablando de eso es justamente Jung, donde nos habla de nuestra sombra. Todos tenemos una sombra desde el punto de vista del inconsciente colectivo y es un arquetipo. Y Uh esa es la -huh. parte de nosotros mismos que nos avergüenza y que intentamos ocultar. Y en algunas circunstancias, pues esa sombra se manifiesta en el consciente
y buscamos el castigo. O, como tú decías hace rato, buscamos de ver cómo saldamos la deuda. Cuando realmente es parte de la constitución psíquica de los humanos. Dice Daniela O sea, por aquí. Hay otra pregunta. Pasa que, discúlpenme que no sé si se han dado cuenta que me he movido varias veces, porque donde coloqué la mesa, ahí me está pegando un sol y no veo yo a Rebeca. A Rebeca sé que está hablando y sé que está allí, pero no la logro ver porque me está dando el sol totalmente en la cara. Y entonces me tiene, bueno, por aquí hay varios comentarios que no quiero dejar pasar. Y dice, primera Isabel Bracho dice, ¿puede decir cuáles son las emociones primarias? Recuerda la que ya tú las hablaste de eso la semana pasada, pero recuérdaselas rápidamente, por favor. la alegría, el miedo, la rabia, la tristeza y el asco. Ok, y dice Eso Teresa, estamos. desde el origen venimos puros a hacernos humanos, entramos todos en culpa. Dice Sí, eso. Danielo, alguien por una manzana toda la vida quedó endeudado y se ríe. Saludos. Endeudó a toda la humanidad. Dice Teresa, a veces sin intención alguna persona se siente mal. Ok, Ujú. pero el que haya un acreedor, el que haya una deuda, el que haya eh, la pérdida de la reputación, porque también la gente puede sentirse culpable por el acto cometido, pero porque sabe que hay una pérdida, de, dependiendo de cuán moral sea esa persona y cuánto se dé cuenta, tenga conciencia, porque Nietzsche decía, y inclusive Aristóteles, que era la conciencia de sí. Una persona que se siente culpable es porque tiene conciencia de sí. Y eso lo dice inclusive Heidegger cuando habla de que el ser ahí es arrojado al mundo y que solo en esa conciencia de sí es donde aparece la culpa. Y que la culpa lo va a acompañar toda la vida, porque la culpa es como el No destino. estoy de acuerdo con eso. Como Bueno, te estoy psiquiatra, diciendo lo que dice la filosofía. Yo no te estoy claro. diciendo que estés de acuerdo. No, no, no. Además, grandes filósofos acabas de nombrar. Pero la psiquiatría tiene que aportar algo para mitigar ese Okay. sufrimiento, Dios mío. Porque entonces la condena es, bueno, es terrible, porque es una condena Claro, definitiva. Y es por eso. realmente la psiquiatría moderna se ha dedicado, entre otras cosas, además de informar de las emociones, buscar la manera de que aprendamos a gestionar las emociones. Pues si no, no tiene mucho sentido. O sea, el paciente que me llegue, doctora, me siento culpable. Entonces yo le respondo, ay, mijo, y eso va a ser toda la vida. O sea, el pobre me tira la puerta en la cara porque no le estoy dando alternativas. Entonces, no somos, a ver, no nos podemos conformar con decir que irremediablemente nos vamos a sentir culpables toda la vida, sobre todo con estos ejemplos que yo les acabo de decir de los tipos de culpa, ¿no? De hecho, bueno, mira, los pacientes psicóticos, ¿verdad? Los Ujú. pacientes psicóticos, que es una alteración neuroquímica, con muchísima frecuencia en su verbatim psicótico nos hablan de que se sienten culpables y hay toda una historia en los pacientes esquizofrénicos, en los pacientes depresivos, y resulta que cuando le das tratamiento a esas personas
que mejoran los síntomas psicóticos, se acaba la culpa. O sea, la culpa no es eterna, ni es infranqueable, ¿verdad? Esa es la Bueno, culpa del psicótico. ¿será que estos filósofos fueron unos, ellos estaban atormentados? Porque, mira, Hegel es la conciencia infeliz, Soren Kierkegaard, la angustia permanente, y Heidegger, el ser deudor permanente. Por decirte un ejemplo. Yo creo que tenía Imagínate mucho lo que tiempo piensan. libre. Tenía mucho tiempo ¿Ah? libre y lo que decía, que tenía mucho tiempo libre porque no había televisión, no había celular, Y no había no, bueno, entretenimiento. Perdón, eso es un mal chiste. y ganar en lo que busca precisamente cuando escribe La banalidad del mar, la condición humana es que la culpa, cuando es en función de el irrespeto a la dignidad humana, pueda ser legislada, vamos a decir así, pero a nivel de la ética, igual que Victoria Kant. Dice, la única manera de evitar que nos sintamos tan culpables es el poder nosotros legislar para una ética de la compasión, una ética de la empatía, una ética de la responsabilidad, una ética del compromiso. Si Pero no, eso no se la hace, culpa. eso no se hace a través de las leyes. O sea, para mí, Pero las y la leyes, educación, y la educación, y la educación, por supuesto. exacto, lo que impone es el marco legal de las reglas de juego en una sociedad, pues. O sea, no independientemente que un psicópata, un sociópata, se sienta o no culpable, ¿verdad? Eso igual tiene un tratamiento jurídico. Aquí estamos hablando del ciudadano común, de la Bueno, que de gente ciudadanos que va. común, ¿cuántos ciudadanos comunes en Venezuela, querida amiga, hay colectivos y se sienten culpables de tantas cosas que han hecho? Pregunto. Bueno, pero es que ahí juega el adoctrinamiento. ¿Hacia dónde va el Por los intereses adoctrinamiento? económicos. Al pensamiento del hombre. Acuérdate, pensamiento. ¿Dónde se genera la culpa? En lo que pensamos, en el juicio que hacemos acerca de lo que pasa fuera de nosotros, en los recuerdos, en la formación. Entonces, hay seres humanos adoctrinados y esas personas pierden su libertad. O sea, no sienten culpa, pero pierden su libertad porque pierden su capacidad de conectarse empáticamente con el otro. Y En simplemente la filosofía, quien sienten es culpa. culpable no siente libertad. Carece de libertad. O sea, que los que viven de culpa en culpa carecen de libertad. Totalmente, Culpa claro. y libertad son incompatibles. Eso es La correcto. culpa, ajá. Mira, Exacto, porque Teresa Sánchez dice aquí, uy, pareciera un mecanismo de protección mental para no sufrir. la culpa produce mucho sufrimiento. Si hay una Yo sí creo. emoción, hay una emoción secundaria. Ah, bueno, ella debe estar hablando de los que no sienten culpa. Sí, los que no sienten culpa puede ser un mecanismo de defensa muy inconsciente en donde el bien y el mal no están claros en esos seres que son inconscientes y por eso no producen culpa. Pero en cualquier ser humano más o menos normal, los sentimientos, las emociones, perdón, asociadas a la culpa son varias. Por ejemplo, Tere nos hablaba de baja autoestima, esa rumiación del pensamiento, ese pensamiento obsesivo de algunos pacientes también. Las personas que son muy perfeccionistas también tienden a sentir con mucha frecuencia culpa, ¿ok? Claro, porque no Las, completan nada, porque se quedan haciéndolo todo buscando ser perfectos y no logran concretar nada. exacto, las personas poco asertivas también generalmente se pueden llenar mucho de culpa porque
para evitar el conflicto, ellos eligen hacerse responsables y evitar el conflicto. Y en última instancia, algo que es muchísimo más común es las dependencias emocionales, porque hay muchas relaciones interpersonales que generan el fin de la relación. Les genera tanta culpa que prefieren quedarse en una relación insana que seguir adelante con su vida, por sentirse culpa. Por aquí dice Teresa, pero no terminó la frase. Dice, no tienen evolución de conciencia, ¿será? Lo que quiere decir Teresa. También, Bueno, sí, ¿cómo se respondió. cómo se vincula la culpa con el proceso de autoconocimiento? Wow. Cuando esta no es compulsiva, es decir, más que compulsiva, reiterativa. Hay personas que viven en culpa, culpándose por todo. Sino, tú sabes cómo es la cosa. Como un proceso Bueno, natural que puede venir y aparecer un tiempo después, producto de una rabia, porque es otra cosa. ¿Ante cuáles emociones puede aparecer la culpa? Porque puede aparecer porque yo maté a alguien, ¿verdad? Porque yo maltraté a alguien, porque lo violé, porque le dije unas palabras hirientes, porque lo ofendí porque le dije gordo y se sintió ofendido porque era gordito y por eso no me habla, por ejemplo. O sea, desde cosas muy simples a cosas muy graves puede llevar claro, a que claro. alguien, dependiendo de su sensibilidad, se sienta más culpable con más frecuencia, ¿sí o no? Bueno, en el proceso de autoconocimiento que nos lleva a la autorrealización, ¿verdad? Una de las cosas importantes, y este va a ser mi aporte del día de hoy, que es cómo Okay. gestionar la culpa, o mejor dicho, ¿cuál sería el antídoto para la culpa? Porque además hay algo muy interesante que ha estado presente en toda la conversación de nosotras dos, que es el hecho de que la vida humana está llena del proceso natural de equivocarnos. Todos los seres humanos nos equivocamos en nuestro proceso de autoconocimiento o simplemente de vida, ¿ok? Entonces, la culpa está relacionada con el fallo. O sea, entonces una persona falla, me equivoqué, perdón, se me quemó la comida, perdón, se me olvidó ponerle agua a las matas y las matas del vecino se Cuando hablas de murieron. falla también te refieres a alguna negligencia, ¿verdad? Puede ser en el campo de la negligencia o simplemente cualquier cosa. O sea, todos los seres humanos evolucionamos por ensayo y error. Entonces, no puede ser que esa condición humana nos lleve también a la culpabilización de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra la culpa? La responsabilidad. Esa es la That's palabra right. clave. La Clave. responsabilidad. Si cometemos errores en el proceso de vivir, no tenemos que sentirnos culpables, porque además la culpa nos atrapa y no resuelve nada. Recuerden que estoy conversando de personas comunes y corrientes como ustedes, como yo, como María, que estamos viviendo una vida, no somos ninguno psicópata. Bueno, y si hay algún psicópata del otro lado, saludo. Pero el antídoto para el castigo, para la culpa, es la responsabilidad, porque es muy duro
estar desde muy pequeño, los niños, tú eres culpable de esto, lo hiciste mal, entonces empieza ese sentimiento de no aceptación, no amor. Otra cosa, otro sentimiento terrible que causa la culpa es el sentimiento de ser, de ser sacado del coro. O sea, el castigo va a ser desterrar de esta familia, como decían las novelas El de los años destierro, 60. El el destierro destierro, afectivo. ¿verdad? Exacto, como castigo. Entonces, si crecemos introyectando la culpa ante cada fallo que es normal en el proceso de aprendizaje en la vida, nunca va a haber lo que tú decías, porque claro, o sea, claro que sí podemos reparar. O sea, la, la culpa no puede ser imposible. ¿Qué es lo que les quiero decir? O sea, si tú en vez de sentirte culpable, te sientes responsable, ¿verdad? Y resuelves la culpa a través de, eh, a través de resarcir el daño. O sea, no hay daño que no pueda ser resarcido, Pagarle sino, bueno, al acreedor, al acreedor. exacto, no puede ser que no haya deuda que no pueda ser pagada. Si tú lo ves desde la culpa, bueno, a lo mejor ese ser humano, ese paciente, no va a tener la posibilidad de salir de esa culpa. Pero si tú lo ves como responsabilidad en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de vida, y logras desde la responsabilidad corregir el fallo, subsanar el daño, entonces no tenemos por qué vivir eternamente sintiéndonos culpables. Pues. Ya otras Bueno, personas ya son cosas mayores, pero yo quiero aquí de manera sencilla y muy amorosa que el antídoto contra la culpa es la responsabilidad. ajá, una pregunta, yo estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Es la responsabilidad y tiene que ver, pero también hay algo importante. Hay que tener conciencia de que hay pérdida de la libertad. Hay que tener conciencia de pérdida de la libertad De que hay y de pérdida pérdida de de la muchas libertad. cosas. Mm. Bueno, Ah, pero eso es entendiendo la libertad como, o sea, yo soy un ser libre, pero el otro también es un ser libre. Yo no puedo violentar la libertad del otro, así como no puedo permitir que violenten la mía. Ahí tiene que haber un equilibrio. Yo creo que ujú, inclusive con un poquito de sentido común se podría ujú. resolver, ¿ok? Aunque la libertad sería un tema, caramba, a tratar este, más profundamente, porque las teorías psicológicas solamente nos llevan a alcanzar una verdadera libertad en la autorrealización. Bueno, la culpa, según nuestro amigo Jasper, es parte de la conciencia de la finitud del ser humano. Ujú. Ya eso te genera culpa. Y así como él, la gran mayoría, lo que pasa es que los filósofos no van a dar respuestas definitivas. Esa es la diferencia con respecto a otras ramas del saber humano. La filosofía establece una forma de analizar un problema, ¿ok? Ujú. Pero no te va a dar la respuesta definitiva a ese problema. Byung-Chul Han dice, hoy todos somos culpables. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando atrapar y seducir por las redes, por el rendimiento, por
el trabajo excesivo por no valorar nuestro tiempo. Lo dice hoy un filósofo contemporáneo que tiene un éxito Bueno, mundial. Y por aquí bueno, dice Danielo dice, eso- te escucho, déjame leer el comentario de Daniel y te dejo tranquilita. Dice, no se puede cargar una cruz 2000 años después. Tomemos responsabilidad sobre nuestros actos y continuemos nuestro camino. muy bien, Consonante con lo que tú estás diciendo, Rebeca. totalmente de acuerdo. Ajá, ¿y qué piensas con respecto a lo que dice Byung-Chul Han? Bueno, a mí me parece totalmente justo. Y lo estoy diciendo sin ningún tipo de culpa, porque Ajá. ¿cómo achaca el ser humano interactúa con el medio, ¿verdad? Entonces tú no puedes interactuar sintiéndote culpable porque ahora tenemos más tecnología. Lo que hay es que No, ser no, no, porque te dejan responsable. atrapar por él, porque está atrapado, Cónchale, yo te Rebeca, no porque recomendaría que tenga fuera a más terapia. tecnología. Debería ir a terapia. Entonces la humanidad va a tener que ir a terapia todo. No, la idea no es. Además, nosotros con estas conversaciones estamos ayudando a mucha gente, que mi motivación para estar un domingo en la tarde contigo justamente es darle a los seres humanos herramientas para que salgan del sufrimiento, pues. Esa es la idea. Unir Te- tu conocimiento filosófico a la posibilidad que hablando de estos temas universales y eternos, los seres Ajá. humanos contemporáneos podamos tener salidas distintas. Claro, indudablemente. Lo que pasa es que, bueno, los filósofos somos como que un abogado del diablo, ¿me entiendes? Buscándole siempre las 5 patas al gato cuando tiene 4. A propósito del en vivo de hoy, yo coloqué una historia y que creo que es súper válida, que dice así: la filosofía te hace enfrentar preguntas difíciles sobre la vida y te impide culpar a los demás o esperar que te salven. Lamentablemente, no todo el mundo puede lidiar con eso y mira hacia el otro otorgándole una responsabilidad que no le corresponde. Así anda Responsabilidad, gente por la vida. volvemos volvemos a Entonces, la palabra de clave del antídoto contra la culpa. La ok. responsabilidad, la capacidad de reparar, no ser eternos deudores, la capacidad de resarcir, porque a veces nos sentimos culpables y vamos bueno, hay gente que vive pidiendo perdón, pero se tropieza, Ah, perdón, bueno, eso sí. Sí. no, se demoró, perdón. O sea, eternamente la palabra es como que si constantemente esa persona tuviera que estar justificando su vida, su conducta, sus sentimientos. ¡Wow! ¡Qué duro! Ya eso es un castigo. Entonces, ¿dónde Dime está una todo cosa, eso Rebeca. en nuestra forma de pensar, en nuestra Calderón de la forma de Barca entender? decía, Calderón de la Barca decía en La vida de sueño, Segismundo, el mayor delito del hombre es haber nacido. Ay, Dios. Hablando de a la falta de libertad, porque él no entendía por qué estaba desde que nació en una cárcel cuando un pájaro andaba libre, cuando el pez andaba libre, cuando todo. Y él dice, ¿qué delito he cometido yo que estoy aquí? ¿Ok? Tener, Pero, tener, tener neocórtex, tener, tener neocórtex, en la evolución del cerebro, cuando aparece el neocórtex, cuando aparece el lóbulo frontal, ahí comienzan las dificultades de los humanos, porque estos son bueno, pero estructuras dicen que la culpa se neurológicas. aloja en dicen que la culpa se aloja en el, yo escuché que la culpa se aloja en el neocortex, ¿o no? Eso es lo ¿En que estoy serio o no, diciendo. Rebeca? ¿En serio que te lo digo? Lo escuché. Claro, cuando el hombre empieza a hacerse preguntas,
ahí empieza el sufrimiento exagerado. Ah, O entonces sea, el voy a dejarme de sufrimiento es hacer parte preguntas, de mi la amor, para no vida. sufrir Oye, tanto. el sufrimiento es parte de la vida. Tampoco nos salvamos de eso. Pero hay batallas que se pueden ganar. Se puede Y la de sufrir la culpa menos. se gana a través de la red, de hacernos responsables eh, de cualquier acto que hayamos cometido, que no sea ilegal naturalmente, resarcir el error, o sea, realmente reparar el error. Y yo te diría que como segunda cosa importante, es, perdón, es que me apasiono y me da tos. Toma agua, toma agua, toma agua, toma agua. Que tomo Un café poquito, yo un mientras poquito. tanto. Ahí está, mantenernos en el presente, porque la culpa está muy asociada al pasado. Ok, Si ¿y qué podemos hacemos entonces, Rebeca, con aquellas personas que tienen una alta religiosidad? Y que, por ejemplo, eh, todos esos, vamos a decir, oraciones que convocan a la culpabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, Pilato, soy inocente de la sangre de este justo. Lady Macbeth, cuando mata al rey, se refriega las manos para lavarse la culpa. En Shakespeare, en Macbeth. Entonces, ¿cómo Bueno, hacemos? pero eso fueron Con asesinatos. todo ello. Porque no existen una gran cantidad de seres humanos en el mundo que lo creen firmemente. Bueno, eso es una elección. Que las creencias religiosas guíen tu vida es una decisión. En las religiones también está la parte del perdón, no solamente la parte de la culpa. Por ejemplo, hay un libro maravilloso que se llama Un curso de milagros, en donde Ah, se sí. trabaja el perdón. Claro, este es un programa de la culpa, sin duda, pero cónchale, no se vayan a quedar deprimidos nuestro auditorio No, hoy no, no, domingo, no, no. Yo te hoy voy a decir una domingo en la cosa, tarde, Rebeca. todo lo Yo te contrario. voy a decir una cosita, yo te voy a decir una cosita. Y no me importa cómo me etiqueten, ¿ok? Pero cuando yo fui a una actividad de 3 días del curso de milagro. Ah, Mira, cuando yo complicado. salí de ese No, curso, salí con ajá. una depresión durante varios días, con eso del eterno presente. Dios mío, Señor. Dios Pero es que mío. es No te verdad, imaginas. pero es que ese es el tiempo eterno, el presente. El pasado ya pasó, el futuro es incierto, que es lo único que existe ¿Y realmente. la memoria para qué está entonces? Bueno, la memoria no sirve para el aprendizaje, por ejemplo, no tiene que estar asociada al sufrimiento ni a la culpa. Claro que no, La obviamente. memoria Pero hay puede gente estar que lo asocia, asociada. que depende de los traumas que vivas, lo estás asociando con cierta frecuencia. Dice Bueno, por aquí pero eso Teresa, huir de estas personas radicales religiosas, yo huyo amorosamente y a discreción. bueno, no, si te provoca huir, huye. Pero tiene que haber el respeto a que ellos decidan vivir así. Y bueno, y Claro, sentir otra palabra clave de la culpa, ¿verdad? Que es la claro. compasión. Pero cada quien es libre de Y vivir la dentro de empatía la hacia el regla. otro, que es importantísimo, Ajá. ¿ok? Porque si bien es cierto, has hablado de la responsabilidad, también tiene que haber empatía. Porque a veces nosotros evaluamos muy rápidamente la culpabilidad de alguien, Ujú. ¿sí o Sí, no? eso es un deporte nacional. Yo creo que es un deporte universal en el planeta. Entonces, en Porque ese el aspecto tenemos aprendizaje. que cuidarnos de hacer esas evaluaciones tan rápidas para Ujú. señalar afuera lo que quizás estamos viendo aquí adentro, El ¿no? Por eso de que los tres proyección. deditos se devuelven.
chap, Ah, ¿ok? en proyección, claro. Ahí En una está el proyección. mecanismo de proyección. O sea, culpamos en el otro lo que nos avergüenza de nosotros mismos muchas veces. Y yo Así es. creo que Bueno, queridos amigos, necesitamos más comentarios, porque hoy Rebeca les ha dado a ustedes una clase de lo que es la culpa. Yo apenas he hecho algunas pinceladitas a nivel filosófico, porque creo realmente, desde la perspectiva filosófica, creo yo, honestamente, que, ok, yo quisiera haber sido psiquiatra. Tengo una hermana psiquiatra, pero bueno, aunque los filósofos somos medios, tú sabes, por ahí andamos, ¿no? Pero yo sí creo que lo que se siembra desde la niñez es lo que pauta la vida del ser humano. Y dependiendo de la cultura en la que tú vivas, y cuando digo la cultura no me refiero solo a la cultura del país, sino a la cultura de tu familia, ¿verdad? Vas a tener seres humanos que puedan lidiar con su culpa, lidiar. Fíjate lo que estoy diciendo, ni siquiera es lidiar, es lidiar, porque puede ser que las culpas vengan como viene el viento, ¿ok? Lo que sí es importante para mí es saber que cuando he hecho algo inadecuado, tener la capacidad de pedir perdón, fundamental, de perdonarme primero yo, porque si no me perdono yo no puedo pedir perdón al otro, ¿verdad? De mirarme con compasión también para poder mirar con compasión al otro, porque si no, no así puedo, es, así es, ¿cierto? así es. Bueno, Y autoestima. además, Mira, darme ahí están cuenta de que eso escribiendo. depende de una historia de vida. Dice, a su vez es el vehículo que sostiene la identidad. Dice, ¿quién? Andrés León. Y por aquí dice Andrés también, la memoria permite un tránsito hacia el presente, del presente al pasado, y por supuesto la posibilidad de dirigir el proyecto de la existencia hacia un futuro bien reflexionado. ¿Viste? Muy bien, Como muy bien. el enlace. Me gustó ese enlace, Andrés. Isabel Bracho dice, tip para romper lazos con la culpa. Muy difícil. Tip para romper lazos con la culpa, doctora. Díganos 5 tips allí, por favor. Rapidito. Bueno, no, hemos dicho varios, ¿no? Un tips es entender que nuestros errores son parte del proceso de aprendizaje de la vida, donde todos erramos, todos nos equivocamos en el proceso de aprender a estar vivos. Y si lo tomamos como esos errores que nos llevan a estar conscientes, que nos llevan a aprendizajes para ser mejor, la culpa definitivamente disminuye porque somos más justos, que era lo que tú decías. O sea, tú no puedes castigar a un niño porque qué grave puede hacer un niño que amerite una golpiza. O sea, y el que tiene el problema es el adulto. El niño está aprendiendo a vivir a través de las equivocaciones. Entonces, otro, porque hemos dado varios, otro tips es eso. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar y el feedback del fallo tiene que ser evaluar nuestra experiencia, como tú decías, tratarnos con compasión y poder resarcir el daño. Aristóteles decía algo muy importante, ese fenómeno que se llama Aristóteles. Yo lo quiero más que a Platón y que a Sócrates. De Sócrates admiro su ignorancia. La moderación, doctora, moderarnos. La moderación es algo importante, sobre todo cuando somos apasionados,
cuando somos alborotados. ¿En qué sentido? Que reaccionamos así, como un vendaval. Y eso nos cuesta tanto, doctora. Nos cuesta Sí, tantos problemas con los demás no, que no se imagina usted. no sale caro. Mire, ahí va, Sí, vamos a sale ir muy caro, muy que redondeando no. las preguntas. Yo todavía estoy sufriendo por cosas que me salen caras por aquí. Tenemos una nueva persona que está desde Cartagena de Colombia, nos están viendo desde República Dominicana, desde México, desde Colombia. Doctora, cada día nos ve más gente, nos escucha más gente. Gracias por Gracias a Dios, acompañar. gracias a Dios y gracias a Entonces, usted. doctora, Bueno, vamos ¿algo más redondeando. que tengamos que decirle a la audiencia para el día de hoy? Hay Y un gracias par por de, los corazones. Buenas tardes. hay un par de preguntas que se nos saltaron por ahí para Déjame redondear ver. nuestro encuentro. No, ya Andrés, ya la de Andrés la dije, la memoria como vehículo, ya lo dije. Ya va, no tengo más. ¿Cuáles son otras? Ah, ¿será que salieron retrasadas en el mío? Sí, Bueno, amigo, ya, porque gracias. ya la de Andrés la dije. Me encanta que nos podamos conectar más y más a través de este medio, pensar para sanar, y espero que el arte de pensar mejore y la salud emocional, la salud mental también mejore a través de nuestros encuentros. Muchas gracias. Por cierto, mañana, ¿cuál es el tema de su consultorio virtual? Bueno, justamente estoy tratando la culpa como emoción secundaria. Si quieren, mañana me acompañan en esa Claro, por eso te estoy pildorita, diciendo, ¿no? para que Pildorita. te invite, diga su canal, su canal Pueden para que, seguirme, para que la pueden sigan y además para que la acompañen en su consultorio virtual. claro, pueden seguirme en Instagram con doctora Rebeca. Escrito, pegado Completico, todo, doctora. no abreviación. Doctora Sí, Rebeca, ahí los espero toda la semana con varias sorpresitas que hago durante la semana. ok. Bueno, Ok. amigos todos, gracias por haberse reunido esta tarde alrededor de esta conversación y les agradezco. Déjame ver si por acaso hay aquí otro mensaje. Así dice Ligia Guillén. Gracias por los corazones. Ligia Guillén dice, de eso se trata la inteligencia emocional, no controlar ese ventanal de emociones. No controlarla, sino gestionarla. ¿Cuál es la diferencia entre controlar y gestionar antes de que nos vayamos? Porque Rebeca? cuando tú controlas, no resuelves, lo tapas, lo reprimes, no lo elaboras, Ujú. no, realmente no incide en la naturaleza de la emoción y la cambias. Lian Ahumada, gracias a ustedes, que tengan un gran día, nos vemos mañana. Mañana nos vemos en el consultorio virtual de la doctora Rebeca, alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, ya ella lo publica, de tal manera que lo puedan ver, y los invito a que vean los otros que ya están en su cuenta, donde siento que hay bastante material que les puede ser útil para aplicar en su vida personal. Allí Gracias a están todos los las que se han emociones, unido. allí están las emociones primarias para quien lo quiera volver a ver. Ah, sí, Isabel lo preguntó. Ok, bueno, doctora Rebeca, gracias por tu compañía, gracias una vez más.